ciertamente es mucho más importante el qué decir que la forma de comunicarlo, pero también es cierto que es muy importante que seamos bien aconsejados en la forma de la comunicación para que ese mensaje que queremos transmitir sea bien entendido. A la Iglesia le preocupa la comunicación. No seremos los mejores comunicadores, pero la verdad es que tenemos el mejor mensaje. Ojalá recibamos también los dones del Espíritu para saber comunicarlos bien. Te invito a acompañarme en esta reflexión sobre la comunicación en las redes sociales. La comunicación de la Iglesia en las redes sociales. A la Iglesia obviamente le preocupa la comunicación. ¿Cómo no ha de preocuparle? Fue nuestro Papa emérito, Benedicto XVI, el que acuñó un término muy interesante, el término de evangelizar el sexto continente. Qué curioso, ¿eh? Evangelizar el sexto continente. Es obvio que existe un sexto continente, el continente de Internet, el continente digital, en el que viven muchísimos millones de personas. Igual que la Iglesia tuvo la capacidad de llegar a lugares muy lejanos para transmitir el Evangelio de Jesucristo, ¿acaso no está llamada en este momento a hacerse presente en ese sexto continente en el que Jesucristo es tan necesario como en el primero, en el segundo y en todos los continentes? Sin Jesucristo no hay vida, y ese sexto continente digital necesita de Jesucristo. Bueno, sé que muchos piensan que la Iglesia tiene un problema de comunicación. La Iglesia tiene un problema de comunicación, casi siempre va de perdedora, va de antipática, va de rancia. Yo mismo les puedo decir que tengo la experiencia de que el contacto de un obispo con los medios de comunicación no es sencillo. Lo más frecuente suele ser que un obispo sea percibido por los medios de comunicación, y hablo ahora de la experiencia de España, con un ambiente anticlerical y laicista bastante fuerte, pues el que un obispo es cuestionado pues por los temas recurrentes polémicos, que si el aborto, la homosexualidad, etcétera, y lo más frecuente ha sido ver a un obispo o a la Iglesia intentando comunicar, pero acorralada, como quien juega un partido de tenis devolviendo pelotas desde la parte de atrás de la cancha, unas pelotas de difícil devolución, pero haciendo un esfuerzo tremendo, ¿no?, en intentar responder a algunas preguntas complicadas. Quizás ha llegado el momento en que juguemos el partido no en la parte de atrás de la cancha devolviendo pelotas difíciles, sino que nos adelantemos hasta la red y comuniquemos en primera persona. Creo que la comunicación en las redes sociales, en el mundo digital, permite a la Iglesia el transmitir ella directamente su mensaje y no estar siempre teniendo que responder a unos parámetros desde las preguntas pues en las que los medios de comunicación quieren transmitir una imagen antipática y reaccionaria de la Iglesia. Sí, la batalla de la empatía muchas veces es la primera batalla de la comunicación. Alguien dijo que para poder amar hay que conocer, sí, pero también para poder conocer hay que amar. Y este es uno de los problemas de la comunicación de la Iglesia. Si no existe una empatía primero, difícilmente, si no se ama, no se va a conocer. Si no se ama, uno no está abierto a conocer el mensaje que se transmite.
Por lo tanto, la creación de una empatía, de un clima de empatía, es del todo necesario para la comunicación. Supongo que también ese carisma, el carisma de la empatía, es clave. El carisma es clave, la empatía. Les voy a contar una anécdota en la que ustedes, pues me refiero a EWTN, pues tiene mucho que ver. Yo siendo un obispo recién elegido, es costumbre que los obispos pues seamos invitados, todos los que han sido elegidos en el último año, a la Santa Sede, pues para tener un curso formativo sobre los distintos aspectos, ¿no? y las distintas congregaciones de la Santa Sede. Y recuerdo que en aquel entonces era el responsable de los medios de comunicación, Monseñor Foley, ya norteamericano, ya fallecido. Y recuerdo perfectamente lo que él dijo en referencia a los medios de comunicación. Recuerdo haberle escuchado esto, cómo la Iglesia observaba que a veces hemos querido poner en marcha algunos proyectos muy profesionales, muy profesionalizados, y sin embargo pues Dios no los ha bendecido. A veces con las conferencias episcopales, con grandes medios económicos, han puesto en marcha algunos proyectos comunicativos que no han tenido éxito. Y decía él, y sin embargo, existen ciertos carismas comunicativos que han obtenido una cierta empatía, y recuerdo que puso dos ejemplos, ¿no? Puso el ejemplo de la televisión de la Madre Angélica y puso el ejemplo de Radio María. Dijo, y ahí están esos digamos, casos concretos en los que Dios ha suscitado un carisma de empatía, ¿no? En la comunicación, y Dios lo ha bendecido. Y terminó haciendo una reflexión que a mí se me quedó bien grabada. Dijo él, entonces nos hacemos la siguiente pregunta, ¿no? ¿Qué camino tenemos que ir para la comunicación? ¿Tenemos que ser desde la Iglesia los que diseñar, ¿no? Hacer un diseño de comunicación y luego pedir a Dios que lo bendiga? ¿O más bien tenemos que estar atentos a dónde sopla el Espíritu Santo, qué carisma suscita de comunicación, e intentar apoyarlos? Recuerdo esa reflexión de Monseñor Foley, ¿no? Que quedó grabada en aquel obispo que comenzaba su ministerio y que ahora os habla, y que me llevó también pues, a colaborar en algunos proyectos con Radio María y ahora pues, con vosotros, con EWTN. Sí, creo que la empatía es importante. Dios da unos carismas y ciertamente el vencer ese abismo de incomunicación es muy importante. Pero permitidme también un matiz, y es que la empatía puede ser también una trampa en la que quedemos esclavos. No se trata de buscar la simpatía por la simpatía, porque obviamente cuando alguien dice lo que tiene que decir, el mundo muchas veces pues le rechaza, porque el mensaje de Jesucristo pues es incisivo. El mensaje de Jesucristo pone el dedo en la llaga y supone martirio, supone persecución. Evangelizar en las redes sociales es posible, porque la Iglesia tiene un lenguaje, las encíclicas de la Iglesia no se pueden reducir fácilmente a 140 caracteres. ¿Cómo hablar de una encíclica en 140 caracteres? ¿Cómo transmitir a las redes sociales un mensaje que sí es mucho más profundo? Es posible esa forma de decir de manera sencilla un mensaje profundo. Lo profundo y lo sencillo no están en contradicción. De hecho, si os fijáis, las palabras de Jesús en los evangelios son palabras sencillas, son versículos sencillos perfectamente trasladables a las redes sociales. Decía Chesterton que las palabras de los pedantes suelen ser un sustituto del pensamiento. Es una llamada de atención para que no busquemos discursos muy complejos y muy pedantes, que muchas veces no dicen nada. Recuerdo una anécdota de mi vida de seminarista, que estando en Roma asistimos a una conferencia, no voy a decir quién era, pero era una conferencia de un conocido teólogo, de estos que habla con un lenguaje muy alambicado, muy profundo, que parece que habla en relieve, con palabras muy técnicas. Asistimos a aquel discurso y estaba la sala llena, y comenzó a hablar, y entre que tenía un lenguaje verdaderamente complejo y encima era en italiano, recuerdo que yo, estudiante de teología, me arrimé a mi profesor que estaba a mi derecha y le dije, bajito al oído, le dije,
no estoy entendiendo nada. Y él me dijo, no te preocupes, que yo lo estoy entendiendo todo y no está diciendo nada, ¿eh? Y bueno, esa anécdota que a mí que me hizo mucha gracia, también me hizo pensar, ¿no? Me ha acompañado en la vida para entender que no debemos engañarnos pensando que los lenguajes complejos sean necesarios para transmitir mensajes profundos. Los mensajes profundos se compaginan perfectamente con el lenguaje sencillo, y así lo entendió la Iglesia, pues en la catequesis, porque la catequesis era la capacidad de decir el mensaje global de la fe de forma sencilla a los niños, a los adolescentes, a las personas de una cultura o de otro tipo de cultura. Es cierto también que la presencia de la Iglesia en la evangelización en las redes sociales tiene riesgos, sí, tiene riesgos. Os lo puedo decir también por la propia experiencia. A veces un obispo se puede llevar un mal momento pues comunicando en las redes sociales, pues porque se puede sacar una palabra de contexto, se puede desquiciar, se puede retorcer, se puede malinterpretar. El riesgo, quizás la tentación mayor que puede tener la Iglesia es la de esconderse para no correr riesgos, ¿no? Recuerdo mucho esa expresión del Papa que dice: prefiero 1000 veces una iglesia accidentada que una iglesia enferma por haberse quedado en casa. Por lo tanto, la Iglesia tiene que evangelizar el sexto continente, tiene que evangelizarlo. Me vais a permitir que comparta con vosotros mi pequeña experiencia. Pues también yo soy un obispo que al principio me resistí muchísimo. Voy a decir que durante un cierto tiempo me resistí a las redes sociales y dije que era una comunicación superficial y que no pensaba entrar en ella. Y yo creo que el Señor me fue cambiando de parecer al ver también de qué manera pues, los jóvenes con los que yo me relacionaba vivían en ese mundo. Es verdad que estamos llamados a comunicar en las redes sociales, no sin decir también, no sin transmitir a nuestros jóvenes los riesgos que anidan en las redes sociales, porque creo que las nuevas tecnologías son un buen siervo, si se me permite la expresión, las nuevas tecnologías son un buen siervo, pero son un malísimo señor. Son un señor malísimo, dictatorial, y por lo tanto hay que saber tener el señorío necesario para servirse de las redes sociales sin caer en esa esclavitud que también sugieren, ¿no? Soy hijo de una diócesis en la que San Ignacio de Loyola nació, y quiero recordar cómo él decía que hay que utilizar todo lo creado en tanto y cuanto ayuda al fin de la glorificación de Dios. Y hay que saber prescindir de todo en tanto y cuanto nos estorba para esa glorificación del Señor. ¿Cuál es mi experiencia? Mi experiencia en las redes sociales. Voy a decir que mi experiencia es que suelo enviar diariamente un mensaje a las redes sociales, tanto el mismo mensaje, tanto en Twitter como en Facebook como en Instagram, un mensaje enviado a las redes sociales. Entiendo que la forma en la que yo realizo esa evangelización no es la forma modélica, ni mucho menos, yo comparto mi experiencia, pero obviamente también el obispo tiene que intentar pues no esclavizarse en el uso del tiempo con las redes sociales, y por eso yo simplifico y envío el mismo mensaje a las tres redes sociales. Lo envío diariamente. Creo que es importante el que exista, ¿no? Exista la posibilidad de una forma austera pero continuada, austera pero perseverante de presencia en las redes. Creo que la austeridad es buena en la presencia, pero también es buena la perseverancia, austera y perseverante. Creo que es bueno ese estilo de presencia en las redes sociales. La pregunta es la siguiente: ¿qué se puede transmitir en las redes sociales? Mi experiencia es que en las redes sociales se puede transmitir, primero, el querigma de la Iglesia. Sí, el querigma de la Iglesia transmitido de una manera muy breve y sencilla. Soy amado, luego existo, por ejemplo, que es una de los mensajes que con más frecuencia yo he querido subrayar. Soy amado, luego existo. La propia palabra de Dios en determinados versículos, que es lámpara y luz para nuestro camino, es una forma de expresión
magnífica. Las propias citas, ¿no? Citas de padres de la Iglesia, que pueden llegar a ser un tesoro muy grande de la transmisión. Les cuento una forma concreta, un instrumento concreto del cual yo me suelo servir mucho para transmitir en las redes sociales. Tengo la costumbre adquirida hace años de que de todas las lecturas que yo voy haciendo, suelo trasladar a mi ordenador, a mi computer, suelo trasladar las citas, los pensamientos que me parecen más significativos y profundos. Pequeños pensamientos extraídos de todas las lecturas que voy haciendo, guardados en un archivo de Word en el ordenador, de manera que me permite ir compartiendo, ¿no?, en breves píldoras pensamientos de padres de la Iglesia, de teólogos que he ido leyendo, trasladados de una manera muy sencilla y muy simple a nuestro contexto. También les voy a decir que he descubierto que en las redes sociales existe también la posibilidad, de vez en cuando, de una manera discreta, de trasladar unos links a otro tipo de contenidos, a una charla, a una conferencia, a una homilía, sin abusar en esa oferta para que no genere cansancio, pero sí que la utilización de las redes sociales, creo que, aunque en principio es obvio que dentro de los niveles de comunicación de la Iglesia se está dirigiendo a las zonas más periféricas, permite también, dirigiéndonos a esas periferias, hacer ofertas concretas para que quienes se sientan llamados puedan desde esa periferia recibir una comunicación más, aproximada a los contenidos más explícitos de la Iglesia, bien sea en sus homilías, bien sea en sus conferencias, bien sea en otros niveles de comunicación. Me parece que a la Iglesia le hace un gran bien el esfuerzo de comunicación sintética. El esfuerzo de comunicar de una manera breve es un gran servicio que nos hacemos a nosotros mismos. Todos somos conscientes de que en una homilía, recuerdo que teníamos un profesor de homilética en el seminario que nos decía, la homilía se juega en los primeros 20 o 30 segundos. Como no tengamos la capacidad en el primer momento de ser capaz de empatizar, de llegar, de conectar, tenemos ya un riesgo muy grande de habernos dispersado. Estamos en una cultura en la que la comunicación breve y sintética es necesaria, en la que el impacto significativo de una presentación es clave, en la que el género testimonial arrastra mucho más que la explicación teórica. A veces es mucho mejor, es mucho más eficaz el recurrir al género testimonial que a la expresión sintética. Creo que también cada uno de nosotros debe de profundizar y debe de hacer el esfuerzo de entender cada una de las redes sociales qué potencialidad tienen. En mi opinión, Twitter es la red social que se caracteriza por tener más capacidad de conexión con los mass media. Mi experiencia es que los mensajes que un obispo envía a la red de Twitter son fácilmente los mensajes que más eco vayan a poder tener en los medios de comunicación. WhatsApp no deja de ser pues, una red social que sobre todo se caracteriza por la practicidad en la transmisión de informaciones prácticas. Instagram creo que es la red social que se caracteriza por el cuidado de la imagen, por el cuidado de la belleza. Facebook, pues posiblemente es la que tiene mayor versatilidad y difusión, quizás sea la red social que tiene más facilidad de inserción en la evangelización de la Iglesia. YouTube creo que es una red social con una gran ventana para el testimonio, porque el testimonio también necesita de un rostro. También creo que tiene una gran potencialidad la red social de iVoox.
porque posiblemente los audios que quedan grabados suelen ser utilizados especialmente para las personas que están buscando una formación en su vida. La experiencia me ha demostrado que todas estas presencias en redes sociales, bien sea en YouTube, en iVoox, etcétera, en Twitter, en Facebook, conviene que exista un lugar que las agrupe a todas ellas. Y en concreto, pues en una página multimedia, un servidor también ha tenido la experiencia de conjugar todas esas presencias. En la página que lleva mi propio lema episcopal, En ti confío, ¿sí? Un servidor tiene como lema episcopal esa respuesta al Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío, ¿no? Pues en la página web enticonfío.org pues se ha conjugado todo el encuentro multimedia de todos esos recursos. Mi experiencia, la experiencia que he podido vivir en este tiempo, es que creo que estamos en un lugar en el que la Iglesia necesariamente tiene que llevar adelante su mandato de evangelización. Jesús nos dijo, id y evangelizad, echar las redes. Bueno, no sé si las redes de los pescadores de Galilea en este momento son las redes sociales, obviamente forman parte también de ese mandato de Jesucristo de ir y evangelizar. Pero quiero transmitirles que mi testimonio, mi experiencia, es que sí, es cierto que también las redes sociales son un lugar en el que Jesucristo sale al encuentro de tantas personas. Y es curioso, porque las personas alejadas, en este momento es muy difícil que alguien que se alejó de la fe, su primer paso de cercanía, de acercamiento a la Iglesia, vaya a ser el acudir físicamente a un templo. Lo más frecuente es que alguien en su transición de acercamiento a la fe, antes de acudir físicamente a un encuentro, a un templo, pues haya tenido un paso pues, por los medios, por las redes sociales, a través del conocimiento del mensaje de la Iglesia a través de los medios de comunicación. Es la forma del Señor de presentarse en nosotros. Os invito a todos a que entendáis que cada uno también puede tener su forma de presencia, su forma de evangelización. La Iglesia puede dar noticias a través de las redes sociales que los grandes más media están silenciando, ¿sí? A veces la persecución de los cristianos en Medio Oriente es silenciada por los medios de comunicación y gracias a Dios nosotros podemos dar voz a los que los más media silencian. En este momento, sin duda alguna, las redes sociales se han convertido en la voz testimonial de aquellos que los medios de comunicación están silenciando. Creo que también los medios de comunicación de las redes sociales se adaptan especialmente a la comunicación personalizada, al testimonio, al tú a tú, a llevar a Jesucristo a nuestra vida diaria, a dar testimonio de aquello que realizamos. Cuando decimos que la Iglesia evangeliza a través de las redes sociales, no hablamos solo de los obispos, no hablamos solo de los medios de comunicación como EWTN, hablamos de que tú en tu entorno eres también testigo de Jesucristo. Id y sed testigos, id y hablad en mi nombre. Creo que nuestra experiencia, la experiencia es la de que las redes sociales traen a Jesucristo al siglo XXI y al mismo tiempo llevan al siglo XXI a Jesucristo. Hay una capacidad de hacer presente al Señor que no debemos desaprovechar. Y al mismo tiempo quiero concluir diciendo que también la Iglesia tiene que ser realista y tiene que ser prudente, ¿no?, a la hora de educar en las redes sociales. Y creo que de todas las formas imprudentes y de esclavitudes que están generando la utilización de las tecnologías, la Iglesia tiene que ser también testigo de la utilización austera de las redes sociales.
servirse sin ser por ello instrumentalizados, servirnos de la tecnología sin que la tecnología robe nuestra libertad. He aquí, ¿no?, pues también otra parte muy importante de la educación que la Iglesia tiene que transmitir en este ejercicio y en esta utilización de las redes. Os deseo a todos que seáis también testigos de Jesucristo en esta vivencia de vuestra presencia a través de las redes sociales. Y os invito a todos vosotros a que podamos continuar en el futuro también con estos programas de reflexión.